Sí, adelante. Sí, listo, maestra, ya está. Hola, buenas tardes. Pues damos inicio a nuestro seminario de actualización permanente. Hoy en día con una situación muy importante, ¿verdad? Una conferencia magistral. Hemos invitado y aceptado, agradecemos muchísimo a la doctora Georgina Catacora Vargas. Ojalá que pudiera prender su cámara, ¿verdad? Para que la saludemos. La doctora Georgina Catacora actualmente es la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Agradecemos infinitamente esta posibilidad de contar con una conferencia magistral, y esta conferencia magistral se da en dos marcos importantes. Por un lado, el festejo que hemos realizado a lo largo de todo este año, ¿verdad? El 6 de agosto de 2021, la carrera de Ingeniería en Agroecología cumplió 30 años, ¿sí? 30 años como un programa de licenciatura, ¿sí? Que se imparte desde la Universidad Autónoma Chapingo. Pero hay otro marco de celebración. Y este marco de celebración es, después de 2 años de pandemia, por fin la universidad, gracias a varios protocolos de sanidad, se han reiniciado las clases. Este lunes, la generación de sexto año de agroecología los tenemos aquí. Estamos ya compartiendo el espacio, ¿verdad? Están iniciando con clases presenciales. Y entonces estos son dos marcos excelentes para esta conferencia. Entonces, contar con la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología abriendo con esta ponencia magistral, realmente, Georgina, te damos muchas gracias, porque pues es de celebrarse, ¿verdad? Es de celebrarse después de que se había pospuesto esta conferencia. Muy brevemente, previa a dar la palabra, ¿verdad? Me gustaría hacer una muy sintética presentación del resumen curricular de la doctora Georgina Catacora Vargas. Ella es de Bolivia, es ingeniera agrónoma con doctorado en agroecología. Actualmente es docente de la Unidad Académica Campesina Tiahuanacu, ¿sí? De la Universidad Católica Boliviana, y consultora en diferentes procesos sobre biodiversidad y cambio climático. De instancias de las Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, FAO y CEPAL. También es presidenta, como ya lo había señalado, de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. Georgina tiene experiencia práctica en el diseño de políticas públicas y en investigación transdisciplinaria en agroecología, sistemas alimentarios sustentables, biodiversidad, recursos genéticos y bioseguridad de las aplicaciones genéticas emergentes. Por más de 10 años, ella ha sido representante de su país en varios procesos de negociación de acuerdos multilaterales en materia ambiental. Asimismo, ha sido parte del grupo técnico especial de expertos en derechos de los agricultores del Trabajo Internacional sobre Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura y del grupo técnico. Además de esto, es parte del grupo técnico especial de expertos en consideraciones socioeconómicas del Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología. Bien, solamente esta pequeña presentación, ¿verdad?, para que no nos consuma el tiempo, dado que los horarios de Georgina no son los mismos y quizá no lo comente en este momento. Pues adelante, estimada Georgina, bienvenida, es tuya el micrófono. Muchas gracias, Virginia. Buenas tardes para cada uno, para cada una.
En realidad, pues bueno, la agradecida soy yo, la honrada soy yo por esta invitación para participar en este inicio de las clases presenciales que decía Virginia, el volver a encontrarnos, que es tan importante, y qué bueno hacerlo en el marco del programa que siguen, que es en agroecología. Entonces, mando un agradecimiento sincero, especialmente a ti, Virginia, por la invitación, por la consideración, y pues aquí estoy también para luego ojalá poder escuchar a los colegas, las colegas y ver cómo podemos intercambiar un poco de lo que sabemos. Bueno, el tema que voy a compartir el día de hoy se refiere a la agroecología como una estrategia integral de ejercicio de los derechos humanos. Y por ello, pues la ponencia que he preparado titula Agroecología y el ejercicio de los derechos humanos. Para comenzar, quisiera compartir una nota crítica al respecto, y es sobre este concepto de derechos humanos, a partir de su origen y su enfoque. Pues brevemente, el derecho, como se postula desde su inicio, ¿no? todo el marco normativo alrededor de derechos surge después de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948, en la que después de 2 guerras consecutivas a nivel mundial se intenta establecer un marco normativo que permita, ¿no?, inmediatamente después de un contexto violento, mantener y respetar los procesos de paz que se requieren para tener unas dinámicas que estén relacionadas con la justicia y lo que en ese entonces se denominó como la libertad. Entonces, en este contexto, el derecho se vuelve como un ejercicio a nivel individual. Y esta es una parte crítica, ¿no? Una parte crítica en el sentido de un análisis crítico que requiere toda esta noción del derecho, de los derechos humanos. Y a partir de allí es que esta noción tiene un carácter bastante occidentalizado. De hecho, un tinte un poco colonizador de lo que son los derechos humanos, porque no considera, si no es que hasta años recientes, los derechos humanos como un ejercicio colectivo. Entonces, a partir de allí, ¿no?, muchos de los instrumentos relacionados con los derechos humanos se manifiestan, se describen a nivel individual. Esa es una de las limitaciones manejables que va cambiando porque tenemos instrumentos que comienzan a abordar los derechos de forma colectiva. Otra limitación es el carácter antropocéntrico, en los que el ser humano es el único ¿no?, sujeto de derecho, sin considerar otros, como por ejemplo la madre tierra y los derechos de la madre tierra, y a partir de allí pues toda una concepción del bien vivir o del buen vivir o vivir bien. Entonces estas son algunas de las críticas que podemos compartir sobre toda esta perspectiva de derechos humanos. Pero entonces a partir de allí surge una consulta, una pregunta, ¿no? Dadas estas limitaciones, ¿por qué es importante abordar los derechos humanos y en particular, por qué hacerlo desde una perspectiva agroecológica? Aquí quisiera mencionar que son diferentes los motivos, pero me gustaría enfocarme en 2. Uno es que los derechos humanos son una obligación legal y su implementación o no su cumplimiento o en su implementación o al contrario su incumplimiento genera jurisprudencia. Y por otro lado, ¿por qué hacerlo a partir de la agroecología? Porque la agroecología de manera integral contribuye a la promoción, al respeto y la implementación de múltiples derechos humanos, especialmente de aquellos y aquellas que están en desventaja y están marginalizados o se los han puesto en situaciones de marginalidad y vulnerabilidad. Entonces, desde esta perspectiva,
los derechos humanos se vuelven como un instrumento para avanzar hacia la equidad. Y voy a intentar dar sustento a estos dos puntos, abordando otros aspectos que son unas Hay cuestiones. que conectarlo donde está el audífono, la bocina. Disculpas, ¿ves? Si me ayudan con los micrófonos que están abiertos, gracias. Entonces, les decía que voy a intentar dar fundamento a estos dos motivos por los cuales es importante, a pesar de sus limitaciones, el poder abordar los derechos humanos. Y esto voy a hacer primero con una breve revisión sobre lo que es el enfoque basado en los derechos humanos, incluyendo también ejemplos de instrumentos internacionales que son relevantes desde la perspectiva de alimentación, agricultura y otras dimensiones relacionadas. Y también, por otro lado, dando algunos ejemplos concretos sobre el ejercicio de los derechos humanos a través de la agroecología. Entonces voy a comenzar con lo primero, los aspectos generales. Y es el enfoque basado en los derechos humanos. Y se refiere al diseño y a la aplicación de políticas y programas que se basan en los principios, las normas, las disposiciones que derivan de toda la legislación, de todo el cuerpo normativo internacional sobre derechos humanos. Entonces, estamos hablando no de la promoción, no únicamente de la promoción, sino, y me gustaría volver a repetir, porque estos son elementos muy importantes de implementación, se trata de diseñar, por un lado, y por otro lado, aplicar políticas y programas que estén directamente relacionados con el cumplimiento de este cuerpo normativo legal. Y esto se hace con el fin de reducir desigualdades, de promover justicia y dado que los cimientos, la piedra angular de los derechos humanos, como decía un principio, surge después de un proceso de 2 guerras mundiales, también incluye aspectos de libertad y paz, según el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, una vez más, cuando hablamos de un enfoque basado en los derechos humanos, no solo se trata de promoverlos, sino también de implementarlos de manera efectiva. ¿Esto qué significa? Aún de manera más concreta. Significa tomar decisiones, realizar planificaciones y ejecutar acciones a que construyan un contexto favorable para el ejercicio de estos derechos humanos. Entonces, desde esta perspectiva, un requisito fundamental es poder fortalecer a aquellos grupos, a las y los sujetos de derechos humanos, principalmente aquellos grupos, como decía, marginalizados o desfavorecidos por cualquier factor geográfico, factor socioeconómico, de género, etario, algún tipo de capacidad diferente, origen cultural u otros factores. Cualquier grupo humano que esté o sea sujeto de marginalidad por estos factores, entonces se vuelve también sujeto prioritario de la implementación de los derechos humanos. Y esto no solo significa una implementación pasiva de otorgar el derecho, sino también ejercerlo. Y eso a su vez está relacionado con fortalecer la capacidad de autogestión. Entonces, esto desde la perspectiva de un enfoque basado en los derechos. Entonces, a partir de allí, surgen responsabilidades que es una triple responsabilidad, que es la promoción, la promoción, el respeto y el cumplimiento relacionado con la implementación. Todos y todas
actores públicos y privados, individuales y colectivos, tenemos la obligación de la promoción, el respeto y el cumplimiento de de los derechos humanos. Pero las entidades públicas tienen una mayor responsabilidad en generar un contexto favorable para su cumplimiento. Entonces, desde este sentido, desde esta mirada, tomando en cuenta todo el cuerpo normativo, todo lo que implica, los fines que implican los derechos humanos, en esencia no se trata de una opción, sino de una obligación. Y a partir de allí, pues existe, y esto en realidad se basa porque existe una multiplicidad de instrumentos normativos internacionales que los abordan. Y quisiera mencionar algunos que están directamente relacionados con diferentes aspectos de la alimentación, de la agricultura y sobre los cuales aporta de manera directa o indirecta el ejercicio de la agroecología. Uno de ellos, el primero, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que aborda una serie de derechos básicos desde el derecho a la vida, al trabajo, a la autodeterminación y otros con el fin de generar sistemas, no lo dicen estos términos, pero podemos interpretarlo de esa forma, de sistemas de vida, de sistemas de convivencia que nos ayuden a avanzar hacia sistemas de vida justos y dignos. También tenemos aquí, bueno, se llama el derecho, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo. Actualmente tenemos no mucha reflexión alrededor del término desarrollo, pero podemos asumir que se trata de desarrollo sustentable con base en los avances que se han ido dando en esta discusión. Y el enfoque principal de esta declaración está relacionada con la integralidad del bienestar. Tenemos otras como, por ejemplo, una muy importante que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también la Convención Internacional sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial, y aquí aplica especialmente y es muy relevante para grupos como por ejemplo pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y otros. También tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto es algo muy relevante. Otro que es muy conocido es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, la Convención sobre los derechos del niño, que también aplica a la niña, y esto es algo muy reciente y muy importante sobre lo cual voy a desarrollar un poco más, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Como veremos posteriormente, estas definiciones que están no utilizando siempre el sujeto en masculino también refiere e incluye a las mujeres. También existen otras resoluciones que se dan en los marcos de acuerdos y organismos multilaterales, y tenemos dos muy importantes recientes, como por ejemplo uno de la resolución de ONU Ambiente sobre la promoción de la igualdad de género y de los derechos humanos en el fortalecimiento de las mujeres y las niñas en la gobernanza ambiental, y uno que se aprobó el año pasado, que es una resolución, la resolución 4813 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano, seguro y sustentable. Entonces, esta nada más es una breve revisión y un breve listado de los diferentes instrumentos que hacen parte del cuerpo normativo internacional que está relacionado con los derechos humanos. Algunos son legalmente vinculantes,
otros no son legalmente vinculantes, pero pueden ser legalmente vinculantes en sentido de que los países pueden convertir, por ejemplo, o reconocer declaraciones como instrumentos de obligación, de implementación obligatoria. Pero independientemente del grado de vinculación legal, todos forman parte de este cuerpo normativo internacional. Me gustaría enfatizar sobre uno de ellos, que es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las áreas rurales, que ha sido adoptado en 2018. Esta declaración es particularmente importante porque a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se incorpora una serie de sujetos de derecho que son relevantes para el trabajo que hacemos en agroecología. Además de los pueblos y naciones indígenas, a través de esta declaración que les mencionaba de derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, que por su sigla en inglés se conoce como un DROP, son sujeto de derecho también todas aquellas personas dedicadas a la agricultura de pequeña escala o artesanal, y en esa pequeña escala dedicados a la siembra de cultivos, ganadería, pastoreo, pesca, silvicultura, caza, u otras que están relacionadas con un manejo de la biodiversidad en zonas rurales y que están relacionados con sistemas tradicionales de vida. Dentro de esta gran diversidad de sujetos se hace una distinción importante de que las mujeres están incluidas. Ahora, esta declaración y los sujetos que incorporan también se amplía a aquellas comunidades que son transhumantes, que son nómadas o seminómadas, que pueden tener tierra o no, pero que también hacen una gestión de los ecosistemas y la biodiversidad. También incluye a aquellos trabajadores y trabajadoras asalariados, migrantes, independientes, que trabajan de forma temporal, ya sea a nivel agrícola o en manejo de bosques, o a nivel de ganadería, y que en realidad va incluyendo a todos esos sujetos rurales que no fueron, entre comillas, protegidos por otras normativas en instrumentos de derechos humanos anteriores. UNDROP también tiene elementos importantes sobre la no discriminación, incluyendo la no discriminación en el acceso a la tierra, en el acceso a servicios, diferentes tipos de apoyo. Pero también tiene otros elementos que son muy importantes desde el accionar y desde la propuesta y los efectos positivos que tiene la agroecología. Uno está relacionado con el derecho al acceso a los componentes de la biodiversidad, que en el contexto del UNDROP se denominan como recursos naturales, y que menciona que todos estos sujetos que acabo de mencionar tienen el derecho de acceder a estos llamados recursos naturales que estén presentes en sus comunidades, en sus territorios, con el fin de que puedan gestionar condiciones y sistemas de vida adecuados y utilizarlos de manera sustentable. Esto es muy importante en contextos en los que, por ejemplo, tenemos diferentes procesos que van dando lugar a expulsión, desplazamiento de comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades de pescadores artesanales y pescadoras artesanales, recolectoras y recolectores, etc. UNDROP también habla sobre el derecho al empleo y el deber que tienen los estados de generar empleo en condiciones dignas y seguras para las personas que viven en el área rural, y también la generación de empleo decente. Otros aspectos muy relevantes y muy característicos de UNDROP son, por ejemplo,
el derecho a la no utilización de sustancias peligrosas. Y aquí tenemos el caso, por ejemplo, y se menciona productos tóxicos como productos agroquímicos o contaminantes agrícolas. UNDROP hace esa mención de forma explícita. También hace mención sobre el derecho a una alimentación adecuada, que está relacionada con el derecho a la producción, al derecho a producir los alimentos propios, lo que está relacionado con otro derecho explícito que es a la soberanía alimentaria. Y menciona de forma explícita que estos sujetos que mencioné, sujetos de derecho, son ostentores de la capacidad de definir sus propios sistemas agroalimentarios, que tienen el derecho a que sean reconocidos por los estados, tienen el derecho de forma literal a la soberanía alimentaria. También menciona el derecho a la tierra. El derecho a la tierra, ya sea de forma individual, ya sea de forma colectiva, y algo muy importante que menciona es que ese derecho debe respetarse independientemente del cambio del estado civil. Y esto es muy importante particularmente para las mujeres rurales. UNDROP también aporta elementos como, por ejemplo, derecho a la semilla, indicando que las y los campesinos y las personas que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a las semillas, pero también a los conocimientos tradicionales relacionados, a que cuando se utilicen estos conocimientos y estas semillas participen en la distribución de beneficios que resultan de su utilización desde principios de equidad y de justicia. Y también menciona el derecho que se tiene de reconocer los sistemas tradicionales de semilla y que los agricultores, agricultoras, campesinos y campesinas tienen el derecho a conservar, utilizar, intercambiar, vender las semillas que producen y cualquier material de multiplicación que pueda derivar. También el UNDROP habla del derecho al agua para uso doméstico, para el uso agrícola, para la pesca, para la ganadería. Y esta serie de elementos, el acceso, el derecho al acceso, al uso y a la tenencia de todos estos recursos productivos que son la base y sobre las cuales se construyen los sistemas de vida alrededor de la agricultura y de la alimentación. Esto es particularmente importante en los contextos en los que estamos de actividades extractivistas, comenzando desde la agricultura industrial hasta otras, como por ejemplo minería, en la que la tensión sobre el acceso, uso y tenencia de la tierra es muy elevado y en desmedro a aquellos que están marginalizados, que no tienen seguridad sobre los recursos que utilizan, ni tampoco el apoyo necesario para poder protegerlos. Pero hay dos elementos muy importantes adicionales sobre esta declaración, sobre UNDROP, que me gustaría enfatizar. Y uno es que es el único instrumento normativo sobre derechos humanos, reconociendo que los derechos de los campesinos y las campesinas y otros trabajadores rurales también son derechos humanos, es el único que hace mención explícita a la agroecología. Y menciona que los estados deben o adoptarán medidas apropiadas para emitir políticas y programas, y aquí esto está muy relacionado con el abordaje, el enfoque en derechos humanos que mencionaba a un principio, que no se trata solo de promover el respeto, sino también establecer estos programas y políticas, y UNDROP es muy explícito al respecto, y menciona los estados adoptarán estas medidas de manera tal que las actividades que se vayan a realizar en el ámbito rural estén también ligados a la preservación de los componentes de la biodiversidad y que esto debe estar relacionado con una transición hacia modos
sustentables de producción en los que se incluye y se dice de manera particular la agroecología. Pero también menciona que los estados deben adoptar esas medidas relacionadas con la conservación y la utilización sustentable de la tierra y otros, ¿no?, en términos de este instrumento, recursos naturales como por ejemplo agua y semillas, con fines productivos, pero enfocados también en la conservación, incluyendo estrategias como por ejemplo la agroecología. Y también menciona que los estados deben adoptar medidas para promover y proteger conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas que vienen de todos estos sistemas de saberes campesinos y de las otras personas que trabajan en el área rural, incluyendo todos esos conocimientos relacionados con agricultura, pastoreo, silvicultura, pesca, ganadería y agroecología. Entonces, en UNDROP tenemos la agroecología mencionada por lo menos en 3 niveles. Uno, relacionado con la transición a modos sustentables de producción agrícola. 1. 2, relacionado con la conservación y uso sustentable de la tierra y otros componentes de la biodiversidad. Y 3, en la promoción y protección de los conocimientos tradicionales. Otro elemento muy importante y característico de esta declaración es que es el único instrumento sobre derechos humanos en este momento que nos advierte sobre los riesgos que involucran los organismos genéticamente modificados y menciona que los estados adoptarán medidas para prevenir vulnerar los derechos de las y los campesinos y otras personas que trabajan en el área rural, que estén relacionados con el desarrollo, manipulación, transporte, uso, transferencia e introducción en los ecosistemas de los organismos genéticamente modificados. Entonces, UNDROP, además de abordar temas relacionados con los sistemas de vida y los derechos humanos que están relacionados con los sistemas de vida de las y los campesinos, también aborda aspectos específicos tecnológicos, como por ejemplo los organismos genéticamente modificados y las sustancias peligrosas como los agroquímicos, pero también formas integrales de producción relacionadas con los sistemas de vida, como por ejemplo la agroecología, y su capacidad productiva, restaurativa, no solo de este espacio tangible donde se realizan las actividades productivas concretas, sino también de estos intangibles que son fundamentales, como por ejemplo los conocimientos tradicionales. Entonces, desde esta primera parte, un par de mensajes clave que me gustaría compartir en forma de síntesis es que existe un cuerpo normativo muy amplio sobre los derechos humanos, donde además de los pueblos y naciones indígenas, también campesinos, campesinas y otros sujetos que trabajan y están relacionados con las actividades rurales son también sujetos de derechos. Y este cuerpo normativo es una obligación de los estados principalmente, pero también de otros responsables de la implementación de los derechos. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de la diversidad de actores dentro de los sectores privados. Eso por un lado. Y por otro lado, que existe un instrumento que es la Declaración de los Derechos de las y los campesinos y otros trabajadores de las zonas rurales, que aborda aspectos concretos relacionados con agricultura, alimentación, sistemas alimentarios de manera indirecta, en las cuales se resalta o se explicita el rol de la agroecología. Ahora, la agroecología, no solo porque está involucrada o está mencionada en un instrumento normativo, está habilitada a
contribuir al avance en la implementación de los derechos humanos, sino también es esa integralidad y de hecho la inclusión de la agroecología en este instrumento es el resultado de toda la evidencia que existe de los múltiples beneficios, de los múltiples aportes que hace la agroecología en su implementación, no solo como una estrategia integral productiva, sino también organizativa y de gestión de los sistemas alimentarios y de los territorios. Entonces, la agroecología desde esta integralidad, por un lado, y considerando unos atributos inherentes de los derechos humanos, es una estrategia muy efectiva para la implementación de diversos elementos, diversas disposiciones que incluyen este grupo de instrumentos normativos que mencioné a mediados de la presentación. Los derechos, aquí me gustaría enfatizar que los derechos humanos tienen unas características muy importantes. Son inalienables, es decir, son de cumplimiento obligatorio, no se los puede negar. Son indivisibles, no se puede generar grupos de que algunos son importantes y otros o que no haya una cooperación entre ellos, sino se los implementa de forma conjunta, lo que hace que tenga los otros siguientes atributos que son interdependientes e interrelacionados. Esas características, esos atributos inherentes de los derechos humanos también están presentes en el ejercicio de la agroecología. Y si pensamos, por ejemplo, en una producción biodiversa que se implementa por pueblos indígenas en zonas de bosque o jardines o huertas biodiversas que implementan las mujeres indígenas en diferentes pisos ecosistémicos o también que lo hacen a nivel de unidad familiar o a nivel comunal, a través de esa producción biodiversa se ejercita una serie de derechos civiles y políticos, como por ejemplo el derecho a la vida relacionado con la producción, derecho a la seguridad, derecho a la igualdad y no discriminación, pero también otro tipo de derechos como por ejemplo derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo el derecho al trabajo, a la protección del entorno, a trabajar en condiciones justas y favorables, que es lo que genera una producción agroecológica, el derecho a la alimentación, resultado de procesos de producción biodiversa, mucha de ella destinada al autoconsumo, derecho a la salud por las características inherentes de la agroecología y los sistemas alimentarios que genera, derecho a la vida cultural, por ejemplo, que está ligada también con todos los sistemas de conocimiento y otros. También está relacionada con un derecho que ya está reconocido, como mencionaba, en el marco de las Naciones Unidas, que es el derecho a un ambiente limpio, sano, seguro y sustentable. Y además, otro derecho que está, que la verdad es que a mí no me gusta mucho el término desarrollo, pero así se llama el derecho, que es el derecho al desarrollo o podemos decir derecho al desarrollo sustentable, que es resultado de la integración de otra serie, la implementación de otra serie de derechos en estos ámbitos que mencionaba a nivel de un ambiente limpio, sano, seguro y sustentable, derechos económicos, sociales y culturales y derechos civiles y políticos. Si pensamos en sistemas indígenas, por ejemplo, de los pueblos indígenas en los que se tienen sistemas biodiversos donde se cultiva una gran cantidad de variedades nativas, ahí también, además de los derechos que acabo de mencionar, se activan otra serie de derechos como que están en el cuerpo normativo internacional, como por ejemplo derecho a utilizar el material genético propio, a poder también conservar y disfrutar de un entorno
que esté relacionado con la vida cultural y los elementos simbólicos espirituales de las comunidades. También está relacionado, en caso de que se vayan a utilizar esas variedades conservadas, está relacionado con el derecho a la participación de los beneficios que surgen de la utilización de estos recursos genéticos. Podemos pensar también en los sistemas silvopastoriles, agroecológicos, otros como por ejemplo las pedagogías participativas que se aplican en la agroecología como campesino a campesino, campesina a campesina, en los que se activan otros derechos como por ejemplo el derecho a la autoorganización, derecho a definir los propios sistemas de vida, derecho a la soberanía sobre los conocimientos y en la gestión que se realiza de las semillas, de la tierra, del agua también, relacionado con el derecho a la soberanía sobre la riqueza y los recursos naturales. No me gusta mucho ese término de recursos naturales, pero una vez más estoy utilizando los términos que utilizan estos instrumentos. El derecho, por ejemplo, a la información, la educación, una educación que también esté relacionada con los patrones culturales y sea respetuosa de esas dinámicas culturales locales y una serie de derechos relacionados con salud, con derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Entonces, la agroecología, con ese ejercicio a partir de la biodiversidad, de la protección de los conocimientos tradicionales, con la activación de los procesos socioeconómicos, con esa capacidad que tiene de poder generar oportunidades productivas, organizativas, alimentarias en pequeños espacios que son biodiversos, con la capacidad que tiene de regenerar esos espacios, también va generando a su vez otras oportunidades para otros grupos discriminados, como por ejemplo mujeres rurales, especialmente en algunos casos comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, incluso juventudes. Entonces, los atributos que tiene de forma inherente la agroecología, como por ejemplo sistemas biodiversos, con esa capacidad de producción y restauración, de organización y de proveer y de reorganizar los sistemas alimentarios, detona un ejercicio efectivo y activo de una serie de derechos y a partir de allí, pues viene esta propuesta de poder analizar la agroecología también desde esta perspectiva, en el marco de las múltiples crisis en las que nos encontramos, por un lado, pero también en el marco de una serie de procesos de definición de políticas públicas internacionales que se están dando. En el marco de biodiversidad, cambio climático especialmente, también con relación a los procesos de desertificación, por temas sanitarios, en los que el poder reconocer a las y los campesinos, junto con otros actores y sujetos que trabajan en las zonas rurales, nos van a contribuir o se espera que pueda contribuir a que dejen de estar en esta situación de vulnerabilidad y que pues podamos avanzar a sistemas alimentarios mucho más dignos, mucho más justos, siendo la agroecología una estrategia y una base para ello. Entonces, estos son algunos elementos que quería dejar para la reflexión, que tomemos en cuenta también este tipo de instrumentos como una palanca que puede ayudarnos a avanzar en marcos programáticos, ojalá desde el sector público, más respetuosos y también mucho más explícitos sobre los múltiples beneficios de trabajar desde la perspectiva agroecológica y fortaleciendo la conversión de los sistemas alimentarios hacia ellos. Entonces, eso era lo que quisiera compartir. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier comentario o pregunta.
Muchas gracias. Georgina, muy amable. Soy la maestra Lourdes Rodríguez, perdón mi garganta, subdirectora académica de agroecología. Jóvenes, es el momento para hacer preguntas al respecto de lo vertido por nuestra ponente. Si alguien tiene algún comentario o pregunta, por favor. Adelante, David Fernando, por favor. Buenas tardes, agradecerle a Georgina por su ponencia. A saberse en una ingeniería en la cual los derechos humanos tienen cabida y son pilar, es muy reconfortante y creo que nos da un panorama muy satisfactorio. Mi pregunta es sobre qué asociaciones civiles u organizaciones nos recomienda para acercarnos en caso pues de abordar el derecho a la tierra, el derecho a seguridad alimentaria y demás en el contexto mexicano. Gracias. Muchas gracias, David, por la consulta. Quisiera mencionar, ¿no?, dónde acercarnos, ¿no?, para poder abordar estos o parte de estos derechos. Quisiera mencionar que el reportero especial de las Naciones Unidas al Derecho a la Alimentación ha aperturado un sistema de comunicación directa para poder presentar quejas, presentar preocupaciones sobre la vulneración de los derechos relacionados con la alimentación de forma directa. Esto significa que no se requiere, en el marco que ha aperturado el actual reportero especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, que no se requiere pasar por el proceso, por ejemplo, que establece el sistema de derechos interamericano, no tomando en cuenta que estamos en la región, de primero agotar las instancias nacionales antes de avanzar a instancias internacionales superiores. Esto en el marco nuevamente del sistema de derechos interamericano. El reportero especial de las Naciones Unidas con relación al derecho a la alimentación ha aperturado esta posibilidad precisamente por la gran cantidad de vulneración de derechos de los campesinos y campesinas. Entonces, una opción, Diego, es esta, y se puede ubicar el correo electrónico y las coordenadas haciendo la búsqueda de, como decía el reportero, oficina del reportero especial de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, y esa es una opción. Ahora, organizaciones que trabajan al respecto, una de ellas y muy importante que también está en Latinoamérica es FIAN. FIAN, que está con un trabajo, es una ONG internacional y que se enfoca especialmente, entre varios temas, pero uno de sus fuertes es el tema de derechos y apoyo a todas las dinámicas de campesinos y campesinas, y tiene un enfoque también, ¿no?, de relacionado con la soberanía alimentaria, derecho a la tierra, derecho a las semillas, y a partir de allí también no lo trabaja de forma explícita, pero sí con un gran apoyo a todos los temas relacionados con la agroecología y sistemas alimentarios saludables. Gracias, Georgina. ¿Alguien más, jóvenes, que quisiera participar? Rocío, por favor, bienvenida. Gusto en saludarla. Adelante. Gracias. ¿Sí se me oye? Sí. Sí. Perfecto. Georgina, gusto en saludarte. Rocío Romero de Maela. Tengo quisiera tu opinión. Si esta declaratoria sobre los derechos de los campesinos y de las personas que viven en zonas rurales es una declaratoria que fue voluntaria, no fue, hasta donde tengo entendido, vinculante. No todos los países votaron a favor de ella. Entonces,
¿Cuál realmente sería la posibilidad, viéndolo desde nuestra visión agroecológica, de que tomara más fuerza? ¿Cómo hacerla vinculante o cómo darle más peso a esta declaratoria? Ha sido el trabajo de muchas organizaciones el poderla llevar a cabo, pero no tiene, creo, la suficiente fuerza para que en todos los países pueda ser respetada, implementada y apoyada. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo hacerla que tome fuerza? Y cómo hacerla en un momento dado vinculante. Gracias. Gracias, Rocío. También mucho gusto saludarte. Bueno, las declaraciones, con excepción, bueno, todas las declaraciones de manera general no tienen carácter vinculante hasta que un país emita un instrumento a través del cual reconozca como obligatorio el cumplimiento de las disposiciones de la declaración. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas está reconocida como obligatoria a través de una normativa en Bolivia, por ejemplo. Entonces es de carácter obligatorio. Los países tienen la posibilidad de emitir leyes que reconozcan estas declaraciones como vinculantes. Esa es una vía, ¿no? Poder incidir en los gobiernos para que reconozcan a través de leyes, por ejemplo, el cumplimiento obligatorio de una declaración. Eso por un lado. Por otro lado, si bien las declaraciones son no necesariamente, ¿no? A no ser del caso que acabo de explicar, no son vinculantes, una vez que han sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, aplica ¿no? de manera general a todos los países y pasa a ser parte de un cuerpo normativo incuestionable. Un país puede emitir o no un instrumento vinculante o no, pero la existencia y los derechos humanos que se incluyen en una declaración son incuestionables. Entonces, a partir de allí se genera también una especie de palanca posible para el respeto e implementación. Existen otros mecanismos que se establecen, como por ejemplo el que les decía, los mecanismos de los reporteros especiales, a través de los cuales se pueden presentar casos o quejas e invitarlos, por ejemplo, a que puedan hacer visitas o asesoramientos de un caso o de un país. Eso ejerce presión. Los reportes disculpa la redundancia, los informes de los reporteros especiales no son legalmente vinculantes, pero sí son altamente influyentes. Entonces, ese es otro punto. Finalmente, en los marcos normativos de los acuerdos que son los acuerdos multilaterales, por ejemplo, que son vinculantes, el poder incluir textos de las declaraciones y reconocerlos es una forma de contribuir a su implementación obligatoria. Por ejemplo, en estas épocas, en estos meses, en este año, se está negociando el Marco Mundial de Biodiversidad post-2020. Este espacio de negociación para definir este instrumento que se da bajo un tratado, es decir, un acuerdo internacional vinculante, como es el Convenio de Diversidad Biológica, al incluir el reconocimiento de un abordaje, un enfoque en derechos humanos, reconocer a los sujetos de derecho o hacer mención a ciertas declaraciones como la relacionada a los pueblos indígenas o de los pueblos campesinos, entonces fortalece el nivel de obligatoriedad de implementación. Entonces, hay diferentes vías y comenzar a analizar, reconocer e incidir sobre el uso y la aplicación de estos instrumentos también es otra vía. El UNDROB es relativamente nuevo, adoptado en el 2018, entonces tenemos apenas
recién van a ser 4 años de su aprobación, entonces todavía no ha alcanzado un momentum en el que pueda ser tan reconocido como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero está en esa vía. Entonces, hay todavía opciones y espacios para poder incrementar una vez más su nivel de obligatoriedad y pues promoverlo. Muchas gracias. Sí, como decimos aquí en México, hay que seguirlo cacaraqueando, ¿no? Para que tome fuerza. Gracias. Así es. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Georgina. Doctora María Virginia, por favor. Bien, pues muchas felicitaciones porque es una charla que no siempre se toca esta cuestión del vínculo entre la agroecología y el ejercicio, ¿no?, de los derechos humanos, y además de eso como un aspecto que se pueda renunciar a esos derechos, ¿verdad? Y bueno, son múltiples aspectos los que a mí me llaman la atención, pero mucho en esta situación de esos procesos de autonomía, ¿no?, de esa situación de potenciar las relaciones campesino a campesino, entenderemos campesina a campesina, ¿no? En este sentido, para esa preservación, conservación, ¿no?, del agua, de las semillas nativas, ¿cuáles son las controversias que se han desatado en América Latina en términos de las empresas transnacionales? ¿Sí? Porque ahí hay, diríamos, esta situación de la conservación del germoplasma nativo versus, ¿no?, la situación de esas empresas transnacionales que incluso, pues sabemos, ¿no?, generan patentes y no reconocen todo ese proceso, pues de la generación de la agricultura tal cual, ¿no?, de nuestras semillas nativas en diversos ámbitos. Pues yo ahí sería esa gran duda, pero pues son muchas, ¿verdad?, muchas inquietudes que quedan como para poder trabajar sobre este tema. Gracias, Georgina. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, este tema es muy importante y es altamente complejo. El tema de las semillas nativas, lamentablemente todavía no queda explícito en varios cuerpos normativos que el reconocer que las semillas nativas y los sistemas de producción y distribución de semillas nativas también son sistemas válidos y que sean oficialmente reconocidos en los marcos normativos para poder protegerlos y para proteger el derecho de las y los campesinos, campesinas, agricultores de pequeña escala, pueblos indígenas, a la conservación, multiplicación, uso del material que producen o que reproducen de otras fuentes. Los desafíos son varios y no solo se dan, y esto no solo se aborda en el marco de un DROP, también se aborda en un tratado que es muy importante, que es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura bajo autorización de la FAO, en el cual uno de sus artículos, el artículo 9, precisamente trata sobre los derechos de los agricultores, ¿no? Una vez más, estos textos normativos lamentablemente se refieren solo en masculino, pero incluye también a las mujeres agricultoras, a las mujeres campesinas. ¿Cuáles son los debates? Y hay aspectos muy importantes porque, como en otras ocasiones se ha representado, es la pelea entre David y Goliat, porque sabemos que la industria y el sector semillero mundial es uno de los que tiene mayor poder económico y por lo tanto político a nivel global. Entonces se están dando diferentes espacios de disputa política a través de las normativas, pero también de las tecnologías que se van no diseñando.
A nivel normativo, por ejemplo, una de las disputas fundamentales que sí es importante dar seguimiento es mantener o garantizar que nuestros países, los países que son, por ejemplo, signatarios de UPOV 78, UPOV que son está relacionado con aquellos estándares de la Unión de Obtentores de Variedades Vegetales, están adscritos a UPOV 78, que es la mayoría de los países de Latinoamérica, porque UPOV 78 reconoce de cierta forma ese derecho de las y los campesinos, la posibilidad de uso y reproducción de semillas para fines no comerciales, lo que no hace una versión subsiguiente que es UPOV 91. Y a través de acuerdos, por ejemplo, de libre comercio, lo que se presiona muchas veces a los países a que pasen de UPOV 78 a 91. Ahora, quisiera decir, UPOV y sus acuerdos no están dentro del marco de las Naciones Unidas. No son inherentemente, obligatorios. Ningún tratado lo es, sino hay que suscribirlo a través de un instrumento legalmente vinculante, por ejemplo, una ley. Pero varios de los países han reconocido a través de sus leyes UPOV, o el acuerdo UPOV 78 o el acuerdo UPOV 91, y eso hace que tengan responsabilidades según estos estándares que define UPOV. Entonces, ahí, por ejemplo, está un área de disputa muy fuerte, en la cual las empresas semilleras presionan para que los países sean signatarios de UPOV 91 porque tiene muchas restricciones con relación al acceso, multiplicación y uso de semillas provenientes de sistemas tradicionales de producción de semillas. Y también da paso a un tipo de protección legal que son las patentes a favor de actores privados que se adjudican y aplican y obtienen estas patentes para proteger estas obtenciones vegetales. Pero no solo se da esta disputa a nivel puramente normativo, sino también al nivel técnico que poco a poco se ha ido incorporando también en las discusiones normativas a nivel internacional y nacional. Una de ellas ha sido, por ejemplo, el desarrollo de las semillas genéticamente modificadas, sistemas de protección tecnológicos como por ejemplo lo que son las tecnologías que inhiben la reproducción biológica de la semilla pero que están bajo moratoria precisamente en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, y otras aplicaciones tecnológicas que vulneran los derechos de todos aquellos que han sido custodios, desarrolladores, conservadores, reproductores de la biodiversidad nativa que tenemos, que es todo lo relacionado con la información digital de las secuencias genéticas. ¿Esto qué significa? Y esto es algo muy complejo que creo que es urgente que podamos actualizarnos y capacitarnos. ¿Y qué significa? En breve, antes me refiero hace unos pocos años atrás, de 5 a 10 años atrás, era necesario acceder al material genético físico, la semilla, por ejemplo, para poder generar productos relacionados como semillas comerciables o algún tipo de extracto, un ingrediente activo, un aceite esencial, etcétera, para aplicaciones en diferentes sectores, farmacéutico, cosmético, agrícola, alimentario, etcétera. Ahora eso ya no es necesario. Con la digitalización de la información genética se puede sintetizar el ingrediente que tiene valor real o potencial a lo que llamamos recurso genético, poder sintetizarlo y reproducirlo de forma independiente sin reconocer a aquellos y aquellas que tienen derechos
sobre esos recursos genéticos y por lo tanto también tienen derecho a participar de forma justa y equitativa en la distribución de beneficios económicos y no económicos. Este es un tema súper complejo de actual debate en una división norte-sur muy clara, cuya regulación va a cambiar, así como los organismos genéticamente modificados han cambiado muchos aspectos sobre la agricultura y la alimentación seguido por la biología sintética, y de hecho estas secuencias digitales genéticas también aportan a la biología sintética, van a cambiar todo el sistema y están cambiando todo el sistema alimentario, entre otros sistemas. Y aquí hay una vulneración muy importante de los derechos de las y los campesinos de los pueblos indígenas por haber desarrollado una serie por haber domesticado una serie de especies y haber desarrollado una serie de variedades. Y aquí tenemos también una injerencia muy fuerte de estos sectores que mencionaba Virginia, del sector agroindustrial semillero muy fuerte. Entonces, lamentablemente el contexto con relación a las semillas y las semillas nativas cada vez se complejiza y va más allá de algo esencial que mencionaba a un principio de la respuesta, que es reconocer los sistemas de semillas nativas dentro de las normativas de semillas como un sistema más, un sistema oficial que les dé legalidad y no penalice a las y los agricultores que utilizan estas semillas nativas. Eso es básico, pero las tecnologías, todos estos artefactos tecnológicos que se van innovando, va complejizando mucho más el contexto, que ese reconocimiento ahora se vuelve insuficiente. Entonces, me parece, ¿no?, que es muy importante a nivel de región, porque nuestra región, casi que toda nuestra región es megadiversa. Entonces necesitamos también abordar estos temas, porque una vez más el acceso físico a las semillas y el reconocimiento de los sistemas de semillas nativos y su incorporación así como tal de forma plana en los sistemas normativos pues es altamente insuficiente. Espero haber ayudado un poco en la respuesta. Es un tema altamente complejo, tiene muchas aristas y creo que vale la pena mayor análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amplías bastante el tema. Pues, jóvenes, si no hay otra participación, por favor, comentario, duda, adelante. Juan Antonio, por favor. Sí, gracias, maestra. Buenas tardes, doctora Georgina. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí en el seminario del Departamento de Agroecología. Y en realidad solo quiero aprovechar la oportunidad, en primera, para felicitar a SOCLA y felicitarla a usted como presidenta por haber avanzado en la conformación de los nuevos reglamentos, ¿no?, y lineamientos de la sociedad. Además, por lo que SOCLA está cumpliendo 15 años, ¿verdad? Eso es muy importante. Y lo quiero resaltar porque, sin duda alguna, para nosotros aquí en Agroecología, en la Universidad Autónoma Chapingo, SOCLA ha sido un referente fundamental. Es nuestro gran faro, ¿no?, agroecológico, y hemos tenido la posibilidad de interactuar con muchas de las personalidades más destacadas que tiene la sociedad. Nos han hecho contribuciones importantes, ¿no?, a través de conferencias, a través de visitas que han hecho, o nosotros que hemos tenido la oportunidad de participar en los congresos de la sociedad. Sin duda alguna hemos aprendido muchísimo, ¿no?, de todo lo que ahí se está planteando. Y bueno, hago referencia a esto porque pues valdría mucho la pena que las y los estudiantes, ¿no?, jóvenes, muy jóvenes de edad que están aquí con nosotros, pues conozcan más sobre SOCLA,
se vinculen a la sociedad desde este momento y pues puedan aprovechar todo el cúmulo de oportunidades, ¿no? Y de oferta educativa, vamos a decirlo así, que tiene esta organización, que insisto, es fundamental para el desarrollo de la agroecología en Latinoamérica y en el mundo. Entonces reitero mis felicitaciones por los logros alcanzados, ¿verdad? Y espero que pues pronto, que ya que se normalicen más las situaciones, la interacción de SOCLA con el Departamento de Agroecología se vuelva a intensificar. Me parece muy importante la conferencia que se impartió el día de hoy, y yo solo espero que sea el reinicio, ¿no? de una relación que ha sido siempre fructífera, pero que obviamente por estas condiciones se ha limitado, pero creo que tendríamos muchas posibilidades de que se reactivara, y siento que todos los que estamos en la agroecología, pero sobre todo las y los jóvenes, pues accedan, ¿no? a los beneficios que tiene participar en esta sociedad. Pues muchísimas gracias, quería hacer ese comentario, y estar atentos, y estaremos atentos a lo que SOCLA proponga en siguientes fechas, ¿no? Bueno, además que está el Congreso para el mes de octubre, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Gracias y buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias, Juan Antonio, muchas gracias por ese apoyo y por el acompañamiento y también por la promoción de SOCLA. Definitivamente todos y todas invitados, todos y todas aquellos y aquellas comprometidos con la agroecología desde diferentes sectores. Quisiera mencionar que también parte de la motivación del tema presentado el día de hoy es que SOCLA, junto con otras organizaciones, va a comenzar un proceso relacionado con precisamente la agroecología y los derechos de las y los agricultores en el marco de UNDROP. Y este proyecto, que se va a realizar por 4 años, abre la oportunidad de poder reflexionar y documentar tantas experiencias que se dan en la región, que en sí mismas implican un avance y un ejercicio efectivo y activo de los derechos de las y los campesinos a través de la agroecología, porque la agroecología a nivel técnico, diseño y manejo, pero también a nivel social relacionado con la organización, con toda la propuesta política que tiene, es un ejercicio real de el derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente limpio, sano y seguro, el derecho a tener trabajo en condiciones dignas y seguras, el derecho a la no discriminación hacia las mujeres, porque la agroecología, por sus características de gestionar la autonomía y la autogestión, es supremamente relevante para estos grupos como las mujeres rurales, que tienen muchas limitaciones en el acceso a la tierra, acceso a servicios, a infraestructura, también muy relevante para las juventudes. Todo esto relacionado con el derecho a la alimentación saludable, derecho a los conocimientos tradicionales, a la educación y una serie de derechos que son importantes, no solo porque es una obligación, como decía en la ponencia, sino también porque estamos en circunstancias en las que desde lógicas enfocadas en proyectos metas inmediatistas, lógicas que aspiran a la maximización en lugar del bienestar integral, cada vez van avanzando en la vulneración de los derechos humanos, y en este caso los derechos humanos se convierten en un instrumento, como decía, para ayudar a generar sistemas más justos y más dignos. Y la agroecología tiene evidencia al respecto. Y también esto es muy importante en un contexto de cambio climático, donde las vulnerabilidades se profundizan mucho más y las violencias también se profundizan mucho más por todas las tensiones y el estrés que genera el cambio climático. Y la agroecología nos genera sistemas resilientes a nivel socioecológico, lo que a su vez contribuye a avanzar en ese bienestar, donde toman, ¿no?, una vez más relevancia toda esta serie de derechos. Entonces, a partir de las experiencias que se realizan en los territorios, incluso sin explicitar el término derechos humanos, la agroecología ya está contribuyendo y ya ha contribuido y va a seguir contribuyendo
a alcanzar esos bienestares integrales. Entonces, a partir de este proyecto, quisiera decir que también Juan Antonio en su momento apoyó en la formulación, pues vamos a poder avanzar en la integración y en poder generar experiencias, documentación, información sobre la agroecología y los derechos humanos. Y el programa que ustedes llevan, la Universidad de Chapingo a través del programa que ustedes llevan, pues va a ser fundamental y vamos a dar seguimiento con Virginia al respecto para poder concretizarlo de manera colaborativa. Muchísimas gracias. Además, un excelente mensaje el final, creo que es bastante importante. Y por supuesto que buscaremos estar presentes, ¿no?, como programa educativo en todas estas acciones. Gracias. Bien. Vicky. Pues muchísimas gracias. Realmente se queda uno con muchas cuestiones de reflexionar, ¿no? Son muchos ángulos los que aborda la agroecología. Y pues qué gusto, ¿verdad?, que desde la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología se esté impulsando muy fuertemente este aspecto. También felicitar por la reciente pues asamblea, ¿verdad?, para poder lograr cuestiones de equidad de género, muchos elementos de la revisión incluso de aspectos normativos de la propia sociedad de SOCLA, ¿no? Entonces es un aspecto loable y que bueno, será importante conocer los resultados, ¿verdad? Cómo va caminando esto, cómo se aplica. No sé si quisieras alguna otra cuestión, señalar, Georgina, el congreso que se viene, ¿verdad? Que finalmente se decide que sea de manera virtual y que desde luego con mucho gusto lo promoveremos, ¿verdad? También promoveremos la situación de el adherirse a la sociedad, que es central y que ya lo señalaba Juan Antonio. Está Sebastián Marín solicitando la palabra. No sé si todavía tengas tiempo, Georgina. ¿Sí? Le damos la palabra. Adelante, Sebastián, previo a que entregue yo la constancia de esta conferencia magistral. Adelante, Sebastián. Buenas tardes, soy Sebastián Marín Betancourt, le hablo desde acá, desde Colombia. Quería hacerle una pregunta. Respecto a los derechos que usted habla, si logramos que la agroecología repercuta en todo el mundo con estos derechos, es decir, que tendemos a que ya nuestros campos no se exploten intensivamente por multinacionales y también se deja de aplicar el tema de los monocultivos. Gracias, Sebastián, por la consulta. Pues un abordaje, la agroecología en sí, como sabemos, parte de su eficiencia, su resiliencia social y ecológica, uno de los componentes fundamentales a nivel técnico, pero también a nivel social y político, es la biodiversidad y el poder establecer sistemas biodiversos, que es fundamental para esa resiliencia. Una vez más, no solo desde un punto de vista técnico. Hemos hablado hoy, por ejemplo, de las semillas nativas, que es parte de esa biodiversidad. Y el establecer sistemas biodiversos, no lo contrario que lo que menciona Sebastián, no en contraposición a esos sistemas de monocultivo, son un ejercicio activo de la autogestión, un ejercicio activo de la restauración de funciones ecosistémicas que resultan de esa biodiversidad, que contribuyen a una autogestión y una resiliencia no solo ecológica y productiva, sino también social. Entonces, cuando a este contexto, que no solo se refleja a nivel productivo en el predio, sino que también va teniendo efectos positivos, efectos cascada en el sistema alimentario y en el territorio, cuando incluimos elementos de derechos humanos, lo que hacemos es contribuir a validar y legitimizar aún más
esta evidencia y estos efectos de la agroecología en otros niveles, en un nivel en el que se convierte o tiene el potencial de convertirse en obligación de los estados para la promoción, para el respeto y para la implementación de derechos humanos a través del ejercicio de la agroecología. Entonces, definitivamente todos estos principios sobre los que se basa la agroecología, incluyendo la ruptura del monocultivo y sistemas biodiversos, existe la posibilidad de que se potencien si los abordamos desde la perspectiva de derechos humanos. Entonces, aquí esto no significa que la perspectiva de los derechos humanos es la perspectiva, sino es una más que va a contribuir a que podamos masificar en los territorios, pero también ojalá escalar en las políticas públicas la agroecología por sus evidencias y múltiples beneficios. Muchas gracias. Bueno, pues muy interesante toda la conferencia y pues muy agradecidos de haber aceptado, Georgina. Sabemos de tus largas jornadas que has tenido en estos días, ¿verdad? En la disparidad de horarios también y por tanto ya es hora de irse a dormir desde aquel lado del mundo, ¿verdad? Y entonces quisiera dar lectura a la siguiente constancia que haré llegar en formato digital, ¿verdad? Y señala así: Universidad Autónoma Chapingo, Departamento de Enseñanza, Investigación y Servicio en Agroecología, otorgan la presente constancia a la doctora Georgina Catacora Vargas por impartir la conferencia magistral Agroecología y Derecho y Ejercicio de los Derechos Humanos, como parte del Seminario de Actualización Permanente del DEIS Agroecología en el marco del 30 aniversario del Programa Educativo de Ingeniería en Agroecología, miércoles 30 de marzo de 2022. Como ustedes pueden apreciar, lo firma el doctor José Solís Ramírez, rector de la universidad, y una servidora en calidad de directora del departamento. Entonces, pues agradecemos infinitamente esta conferencia que nos abre muchos horizontes. Muchísimas gracias, Georgina, muchos abrazos. Igualmente, Virginia, para ti y para todos y todas presentes, les agradezco mucho por la oportunidad de ser parte de este proceso y también por el tiempo en el que he podido compartir algunos elementos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, jóvenes, por haber asistido, por su presencia. Muchas gracias. Y ojalá y tengamos oportunidad de una charla más adelante que pudiera aligerar las dudas que ahora van a surgir, seguramente. Muchas gracias, Georgina, y que la pasen muy bien. Jóvenes, gracias por su asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctora Georgina. Luego, muchas gracias, Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.